Me dio sentimientos y pasiones, y luego me echó al mundo para que fuera víctima del desprecio y la repugnancia de todo el género humano. Hola a todos, mi nombre es Daniela, esto es A Páginas, y hoy voy a hablarles de Mary Shelley y de su obra más importante o conocida, Frankenstein. Justamente esta novela quiero hablarles de ella porque es mi libro favorito, de verdad que he leído grandes clásicos, grandes libros, pero este se sitúa sin lugar a duda en el primero y a lo largo de este video se van a dar cuenta por qué. ¿Cuál es la intención de este video? Es mostrarle un paralelo sin llegar a criticar ninguna de las producciones audiovisuales, de ninguna de las películas que se han sacado en el cine, de esta o adaptación que se han sacado de Frankenstein. Sin embargo, quisiera hablarles de lo importante que es para mí esta novela, de por qué todos deberían leérsela y no dejarse guiar solamente por el cine y por lo que las películas nos han contado a través del tiempo de lo que es Frankenstein. Voy a arrancar con la autora, porque justamente arrancamos por esto o empezamos con esa premisa de que muchas personas no conocen a Mary Shelley, no saben quién fue, incluso le atribuyen la creación de Frankenstein, de esta novela, a un hombre. Mary Shelley nace en 1797, fue hija de grandes escritores, de filósofos, de pensadores, su mamá, quien también se llamaba Mary, y su papá, William Godwin. William Godwin fue un filósofo, también fue escritor, y su mamá escribió también algún tipo de novelas. Escribieron textos, incluso su mamá llegó a escribir La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que para esa época en Inglaterra era algo supremamente novedoso, era algo supremamente importante. Una curiosidad es que su madre, también llamada Mary, muere 11 días después de dar a luz a Mary Shelley. Esto es importante porque en una de las películas que les voy a mencionar más adelante, siento yo que le hacen como un tipo de homenaje, y es en la película del año 94. Contándoles más de esta mujer, de Mary Shelley, ella va a ir creciendo y se desenvuelve en un ambiente de intelectuales. Su papá va a ayudarla a codearse y a rodearse de filósofos, de médicos, de científicos de la época. Sin embargo, ella va a crecer más o menos cuando tenía 15 años, 16, 17, se van en Europa a desenvolver o a desarrollar las guerras napoleónicas. Esas guerras napoleónicas van a afectar a Inglaterra, que era su país natal. Y allá se va a dar cuenta de la inflación, de la pobreza, de la miseria que puede llegar a tocar a la gente y en lo que los convierte, en lo que nos puede llegar a convertir la guerra, las guerras bélicas, los conflictos de intereses, cómo eso perjudica a la gente, perjudica los sentimientos que pueden en un principio parecer positivos y cómo se van carcomiendo justamente con la violencia, con la guerra y con todas las cosas negativas que puede pasarnos como seres humanos. Conociendo un poco el carácter de esta mujer, va a conocer a Percy. Percy es un hombre que en un principio estaba casado, sin embargo enviudó, y aunque su padre William no estaba muy convencido de que Mary se casara con este hombre, con Percy, ella se escapa y de todas formas en 1816 termina casándose con este hombre. Y esta fecha va a ser clave. 1816 es importante porque es justamente cuando van a hacer esta gran obra, y voy a comentarles cómo nace. Resulta que ellos dos, personas muy pudientes, tanto Mary como Percy, crecen en familias, digamos que tenían cierta solvencia económica, eran de la élite de esa época y van para Suiza. Y en Suiza se va a desarrollar justamente esta historia. Pero cuando ellos llegan a Suiza, estamos hablando de Percy y de Mary, van a conocer a Lord Byron. Y unas tardes en su casa van a hablar con otros personajes acerca de cuentos de fantasmas alemanes, hablan de filosofía y hablan de ciencia, que incluso está involucrado mucho parte de eso, de la filosofía y la ciencia, en este texto, en este libro, en esta gran novela. Y es que después de hablar mucho de eso, van a crear cierto tipo de retos, si se puede decir, y es crear una obra, escribir algo. Que esas noches, esas tardes de verano en Suiza no queden en vano, sino que cada quien escriba algún tipo de historia. Mary empieza a escribir Frankenstein, por otra parte esos hombres que la acompañaban también empiezan a escribir, y se creyó por muchísimo tiempo que ninguno de ellos había de pronto publicado ninguna de sus obras, pero después se dieron cuenta o nos dimos cuenta de que Polidori en 1819 también publica. Sin embargo, este autor, quien acompañó a Mary Shelley durante la escritura de esta novela, se va a suicidar unos años más tarde. Este libro, la novela de Frankenstein, va a representar parte de los valores paternales y maternales con los que ella creció, cómo sus padres veían el mundo, pero además también vamos a ver una Mary
enfrentada a los seres humanos que ella vio evolucionar, una Inglaterra que en un principio parecía benévola, próspera y que después con la guerra va a convertir a muchos de estos personajes en criaturas de pronto monstruosas, en criaturas que no buscan el beneficio de los demás, sino que, como es natural, buscan su supervivencia, el subsistir, y en medio de esa supervivencia se llevan a muchos por delante. Como les comenté entonces, vamos a hablar ahora sí de esta obra como tal. Resulta que durante esa época fue publicada en el año 1818, fue publicada anónimamente y se consideraba literatura de terror, pero también se consideró ciencia ficción. ¿Por qué ciencia ficción? Porque se creía que parte de lo que Mary Shelley llegaba a publicar aquí, a comentar en el trasfondo de lo que era la novela y los personajes, podía llegar a existir y a darse en la ciencia. Sin embargo, hoy en día es considerada literatura gótica, de los libros más importantes del terror. Hoy quiero convencerlos o tratar de convencerlos de por qué para mí y en mi opinión no es solamente un libro de terror, y creo que nos han vendido una mala imagen de lo que es Frankenstein, de lo que es la criatura creada por este científico narcisista, por ese científico que solamente buscaba el premio del reconocimiento, el premio de creer que era superior a los demás, a sus colegas, y es que eso lo hemos visto incluso en novelas de videos anteriores. Vamos a hablar entonces de cómo surge la novela, de qué es lo que pasa aquí. Nos vamos a encontrar entonces con Walton. Walton es un personaje importante durante el principio de esta novela, y es que él va en busca de llegar al Polo Norte, digamos que va en busca de sus sueños, y ese sueño es llegar al Polo Norte, ¿pero por qué? Por avance científico, por ayudar a la ciencia. Y es como les dije, aquí Mary Shelley va a presentar, nos va a plantear algunos de los avances científicos más importantes o reconocidos de la época. Evidentemente estamos hablando de 1700, de principios de 1800, y de cómo se desenvolvía la época, la ciencia, la filosofía y hasta la alquimia en ese momento. Antes de continuar, quisiera contarles que esta novela es epistolar. Quiere decir que Mary Shelley nos va a contar esta historia, o nos va a narrar esta historia a través de cartas. Cartas que se va a enviar Walton, que es este navegante que su sueño es llegar hacia el Polo Norte y digamos que resarcirse de ciertas cosas, también buscar un reconocimiento, y su hermana Margaret. Pero además también vemos cartas entre Elizabeth y el doctor Victor Frankenstein. ¿Qué pasa? Si ustedes de pronto se leen las primeras 20 o 15 páginas, se van a encontrar solamente con cartas. Entonces yo entiendo que en un principio, al enfrentarse a la novela, pueda parecerles que no avanza mucho, que no pasa muchas cosas, que no pasan demasiadas y puedan aburrirse. Sin embargo, desen el tiempo, no se desesperen. Con el tiempo va avanzando y créanme que se pone muy interesante. Si ustedes superan esas 15, 20 páginas, el resto se va como agua, y créanme que les va a interesar mucho y les va a cambiar la perspectiva. Vamos a conocer entonces a un personaje importante que es Victor Frankenstein. Este hombre es muy reconocido ya, es hijo de un político, es hijo de una mujer también bastante importante e influyente, es decir, es de la burguesía de la época. ¿De dónde se desarrolla? En Suiza, más específicamente en Ginebra. Él es de Ginebra. Vamos a ver cómo se desenvuelve también su vida, qué es lo que pasa, y vamos a conocer a Elizabeth. Elizabeth es una niña que crece con Víctor. Sin embargo, ella no es de esa familia, sino que es rescatada por su madre. Era una niña que quedó huérfana y con el tiempo es rescatada por Catherine. Catherine o Kathleen, según la traducción, es la madre de Víctor Frankenstein. Una mujer fuerte, una mujer bondadosa, una mujer poderosa que con el tiempo enferma y fallece. Y no les estoy adelantando mucho, no les estoy haciendo spoiler, pues porque ustedes saben que la intención primero es que la lean, y segundo, pues eso pasa durante casi las primeras páginas, entonces tampoco les estoy haciendo como que spoileando nada ni contándoles nada como supremamente importante para el desarrollo de esta novela. Después de eso conocemos cuáles son las emociones, las sensaciones de Víctor, qué es lo que ocurre por su mente, qué es lo que pasa. Vamos a encontrarnos aquí a una persona muy narcisista, a alguien que sueña con el reconocimiento, y él va a plantearse una idea a partir de un hecho científico para la época,
y era el galvanismo. El galvanismo planteaba lo siguiente, y de hecho eso sí ocurrió, es una ciencia que aunque no es muy popular, durante esa época fue conocida. El galvanismo proponía que a partir de corrientes eléctricas se podían hacer movimientos de personas inertes, movimientos de los músculos. Entonces él creía que con eso podía incluso llegar a devolver la vida a personas ya fallecidas, evidentemente. Como les dije, su propósito ¿cuál era? Simplemente pues el ser reconocido, el creer que podía ser mejor que los demás. En un principio no le comenta a nadie, él se va para Londres, se va a vivir a Londres, creo que también vive un tiempo, si no estoy mal, en Ingolstadt, que en esa época era Alemania, estaba en Alemania, y allá desarrolla su vida académica, su vida en universidad. Vamos a ver cómo conoce a diferentes personajes. Lo acompaña su amigo de toda la vida, que es Henry Cleveland. Él es importante y él va a ser muy importante para el desarrollo de la situación, de las cosas. Finalmente allá en Ingolstadt va a llegar a crear ese propósito, a culminar con esa meta y ese sueño, y es que crea a una criatura. Después de muchísimos desvelos, después de muchísimas noches, va a llegar a crear a la criatura. Y esta creo yo que es la parte más importante, más interesante, y si llegaron hasta aquí, por favor quédense y sigan leyendo el texto. A partir de que crea esta criatura y que sienten que ya llegó a la culminación, al éxtasis de lo que él anhelaba como ser humano, como científico y como hombre, se da cuenta de que lo que hizo quizás no haya sido lo más positivo. Tarde, puede que sí, pero igual lo nota. ¿Qué pasa con eso? Que abandona completamente a su criatura, se va, no le da ningún tipo de nombre. Y aquí quiero parar y hacer un paréntesis, porque la criatura, como les dije, no tiene nombre. Hoy en día nosotros llamamos Frankenstein, o muchas personas reconocen a Frankenstein como la criatura, como el monstruo. Sin embargo, Víctor Frankenstein, quien fue su creador, jamás le dio un nombre, y esto le creó un sentimiento de orfandad. Me lleva muchísimo a pensar en los primeros capítulos o esa primera línea de 100 años de soledad. Quienes hemos leído al autor, quienes hemos leído a Gabo, sabemos que ese libro empieza justamente con Gabo contándonos que lo que no tiene nombre casi que no existe, hay que señalarlo para poder darle una característica. Y esta criatura es igual, no tiene ningún tipo de característica, carece de identidad, no tiene nombre. Y podemos entonces empezar a identificar cuál es la carencia, la dificultad que presenta esta criatura que no pidió ser traída, que simplemente fue traída al mundo y botada aquí por un científico, por un hombre que quería ser mejor que los demás, sin pensar jamás en los sentimientos que pudiera llegar a generarle a este monstruo, como se le consideró después. Vamos a encontrar cómo la criatura intenta por muchísimos medios buscar amor, buscar afecto, buscar amigos, pero pues su aspecto físico, digamos que no es algo que se lo permita. Además de su aspecto físico, pues todo lo que impresiona, porque Víctor Frankenstein lo creó a partir de restos humanos, de partes de otros seres humanos ya fallecidos. Evidentemente, pues esto es un impacto muy grande para quienes lo ven y le huyen todo el tiempo. Vamos a ver también cómo esta criatura se venga, como esta criatura que en un principio solamente deseaba ser querida, amada, respetada o simplemente escuchada, se va a vengar. Y vemos al final a un Víctor Frankenstein destrozado, a un Víctor Frankenstein que desea que esa criatura nunca hubiese sido creada, que se arrepiente completamente de lo que ha hecho, aún con la ciencia por delante, aún con todos los sueños que tenía, sueña con el no haberla creado nunca, con ni siquiera haber pensado en crearla, en darle vida a ese monstruo, como lo llama todo el tiempo. La criatura se convierte entonces en un ser malvado, y creo que es aquí y es esta parte la que conocemos de la criatura. Nos han mostrado solamente esa parte, una criatura mala, una criatura que busca destrozar, que busca vengarse de la humanidad, casi de todo al quien se le cruce por delante. Pero aquí nos justifican y nos cuentan el porqué de eso. Yo creo que ya les he hablado con mucho amor de esto, de verdad, pero no me baste con eso, es que quisiera hablarles también de las adaptaciones que se han hecho, las adaptaciones cinematográficas que han salido de esta novela. Son más de 70 las que se han producido hasta el día de hoy. Evidentemente no les voy a hablar de 70 películas, pero voy a hablarles de 4 películas y 2 cortometrajes, todos ellos muy importantes.
Voy a pasar a este porque el que les acabo de mostrar es una de mis últimas ediciones, de hecho es muy reciente, pero esta es con la que estudié y con la que me enamoré de esta obra de Mary Shelley. Yo la dividí en 3 partes, Mary Shelley la divide también en 3, pero diferentes. Ella la divide en las cartas, justamente porque les comenté que es una novela epistolar, la divide en la creación de la criatura y la va a dividir también en la venganza. Yo por mi parte la dividí en 3 diferentes. La primera es la creación y el aborrecimiento, por lo que les comenté anteriormente, y es que claro, después de que Víctor ve que su criatura tiene vida y que no es físicamente lo que él espera, sino que va a atemorizar a la población, pues la aborrece. Tenemos a la sensación de abandono, como les comenté, una criatura que siente que nunca tuvo nada y nunca tuvo derecho a nada, porque en el momento de ser creada fue aborrecida. Y finalmente la venganza, cuando se da cuenta que no hay amor para él en el mundo, que no hay amistad, que no hay benevolencia. Es que vemos a una criatura, a un monstruo por el cual no tiene ni siquiera compasión, que lo tratan peor que la basura. Y bueno, dicho esto, que se los quería comentar antes, ahora sí voy a empezar a hablar de estas películas. Como les conté, hay más de 70, no voy a hablar de 70. La primera que se produjo en 1810. ¿Por qué no les voy a comentar tanto de esta? Resulta que era como más caricaturesca, era más de humor. De hecho, que por aquí les voy a dejar una imagen. Esa primera imagen de la criatura de Frankenstein es particular, peculiar, chistosa, no sé. El punto es que nunca llegó a salir a la luz y hoy en día la imagen que acabo de mostrarles de esa primera criatura no la reconocemos. En 1831 van a ser la que hoy en día es una de las más importantes y la reconocida casi que mundialmente como la primera, aunque no lo sea, como ya les dije, la primera, que realmente no fue una película de 1810, sino fue un corto de creo que 40-45 minutos. La de 1831 se llama Frankenstein. En español, en América Latina, se tradujo como el autor de la criatura o el autor del monstruo, según cada país. Vamos a encontrar aquí que el productor es James Whale y algo muy importantísimo es que aparece por primera vez un rostro para la criatura. El rostro que hoy en día conocemos, que es tan típico, que lo vemos en Halloween, que lo vemos de pronto en las camisetas plasmado, que cuando nos hablan de Frankenstein es el que se nos viene a la cabeza. Este es de Boris Karloff. Boris Karloff es muy importante, como les dije, porque es por ese personaje, por ese hombre, que hoy en día tenemos una imagen, que tenemos un rostro de la criatura. Esta película se estrena en 1831 y como les comenté, fue digamos que avanzada para su época. A muchísima gente podía generarles temor. Al principio de la película va a aparecer el doctor, el que hace de doctor en la película, explicándole a toda la comunidad, a todos los que ven esa película justamente, que estaba basada en una historia, en una novela, que ellos no pretendían en ningún momento ni criticar, ellos no pretendían tampoco juzgar o aún más, ellos no pretendían como generar ningún sentimiento de resentimiento, de odio a la comunidad religiosa, ni que ellos se resintieran. Sin embargo, a la comunidad religiosa no le gustó. Listo, no le gustó justamente porque había algún tipo de asesinatos, porque apareció una criatura que no era monstruosa, una criatura que estaba siendo creada por un ser humano, y esto contrarrestaba lo que creen muchos cristianos, es que solamente Dios puede crear vida, evidentemente. Sé que de esa escena, o una de esas escenas, fue eliminada en 3 estados de Estados Unidos, y solamente en Kansas, por ejemplo, 32 escenas fueron eliminadas, lo cual quiere decir que aunque en su momento no haya gustado tanto y después pegó, mucha gente le tenía temor a lo que significaba crear vida a partir de la muerte. En países como Suecia y en países como Italia no se permitió que saliera a la luz, sino hasta mucho tiempo después. Aún así, hoy en día es reconocida como una de las 28 mejores películas para ver y en ese año tuvo muchísimos reconocimientos por la revista Time. Tiene precuela y es de las que les voy a comentar. La precuela se llama La novia de Frankenstein. Si ustedes quieren acercarse a la historia de Frankenstein, quizás es mejor que se vayan a la primera. Es decir, si ustedes se quieren acercar a lo que se parezca más a esto, la novela, véanse la primera. La segunda, la precuela de 1835, titulada La novia de Frankenstein, es más humorística. Digamos que vamos a ver una segunda parte justamente que no existe para nada aquí, que no nos la cuenta Mary Shelley, pero que ellos quisieron llegar a adaptar. Y es que además
Thomas, que sigue apareciendo como protagonista Karloff y que le da vida, sigue dándole vida a ese personaje, a esa criatura, hay una mujer que me parecía muy curiosa. Nada tiene que ver aquí, pero si ustedes llegan a verla del año 35, se la recomiendo por esto. Se llama Una Connor, o se llama Bayona Connor. Ella hace de Minnie, es la mujer que trabaja como empleada doméstica o empleada de servicio, que ayuda en la casa de Víctor Frankenstein y es quien le da ese toque de humor. Entonces, la del año 35 podemos ver que realmente es una adaptación que, como les dije, no es mala, porque yo en ningún momento estoy pretendiendo castigar o calificar negativamente ninguna película, simplemente estoy dando mi opinión, pero lo que hace esta película del año 35 pues es eso, caricaturizar, es de pronto darle un toque de chiste, de humor, pero ya, es buena, a mí me gustaron las dos primeras. Voy a pasar entonces a hablar de los cortos, de los cortometrajes. ¿Por qué les digo los cortos? Realmente es uno de 1984 y el otro es de 2015. Hago un salto en el tiempo para contarles lo siguiente. Resulta que en 1984 va a aparecer Tim Burton. Y Tim Burton aparece frente a las puertas de Disney. Y es que Disney le va a proponer que haga una película que se adapte a Frankenstein. Vamos a encontrar entonces con la historia y un cortometraje que dura solamente 30 minutos, así que ustedes lo quieren ver, ese está en internet, se encuentra muy fácil y es un cortometraje que se llama Frankenweenie. Muchos estaremos familiarizados, pero quizás otros no. Frankenweenie es la historia de Víctor. Víctor es un niño de escuela y Víctor se va a dar cuenta que pues con su compañero de toda la vida, que es Sparky, de pronto las cosas no van siempre tan bien. Un día sale Sparky, que es su mascota, pasa un carro y evidentemente Sparky deja de existir. Sparky va a la tierra de los difuntos, a la tierra de los muertos y evidentemente fallece. Cuando Frankenstein se da cuenta de eso, como todo niño, pues cae en un sentimiento de tristeza. Y es muy importante, a mí me pareció muy interesante que no se nombra en las películas anteriores que les he dicho, y es que aquí Víctor Frankenstein, cuando va al colegio, se da cuenta, gracias a una clase de biología, de la importancia de la electricidad. Eso sí lo vamos a tener en cuenta con esto, de la importancia de la electricidad y cómo esto puede generar que algún cuerpo inerte vuelva a la vida. Llega a su casa, vamos a darnos cuenta de cómo vuelve a la vida, trae a la vida a Sparky, la conmoción que él llega a crear por parte de los vecinos, pero después cómo lo aceptan, y es toda una historia que según muchos puntos de vista puede parecer infantil, pero lo que no contaba Tim Burton ni Disney para la época es que a tanta gente le pareció aterradora la película y de pronto fue tan castigada que Disney decide sacar de esa producción a Tim Burton. Tim Burton se queda sin trabajo hasta en el año 2007. En el año 2007, Disney y Tim Burton van a volver a firmar. Firman un contrato en donde ahora Disney le pide a Tim Burton que cree a Frankenweenie nuevamente, pero ahora en versión animada. ¿Cuándo se publica? En el año 2015. Creo yo que esa es la adaptación que de pronto muchos más llegamos a conocer, el Frankenweenie del año 2015, una adaptación de Tim Burton, pero esta vez animada. Muchos no sabíamos, entre ellos me incluyo, que esa adaptación o que esa película más bien del 2015 estaba adaptada de un corto del año 84, y eso es bastante interesante y chévere de conocer. A mí me pareció la verdad un dato curioso. Dejando esto, ahora sí, voy a comentarles, y espero no estarme extendiendo tanto, pero voy a comentarles entonces de una película que si ustedes de verdad quieren leerse esto y no se animan todavía, pero sí quieren verse la adaptación cinematográfica, esta es la que yo les recomiendo a todos. Se llama Mary Shelley Frankenstein. Fue publicada en el año 1994 y es una maravilla. De verdad que ahí se van a encontrar con personajes maravillosos, con actores increíbles. Evidentemente no es como leer la novela, hay muchos saltos por el tiempo, evidentemente hay cosas que no coinciden, pero me gusta un detalle, incluso me gusta un detalle más de la película que de este, y es que vemos una Elizabeth mucho más protagónica, una Elizabeth mucho más fuerte, una Elizabeth que se arriesga por Víctor. Vemos a un Víctor, por otro lado, que no está interesado en sí mismo, sino que está interesado en ayudar a la población. A diferencia del Víctor de aquí, que es un hombre narcisista y solamente piensa en él, el de la película está pensando en cómo ayudar a los demás. Recuerden que yo les dije al principio que la mamá de Mary murió 11 días después de dar a luz a Mary Shelley. Pues resulta que en la película del 94, Catherine, que es la mamá de Víctor, fallece después de un parto. Creo yo, puede ser esto un homenaje a Mary Shelley. Después de que esta mujer fallece, Víctor de la película va a tener ese sentimiento de volver
a su madre la vida. Y el punto es que si ustedes quieren ver una película que esté basada en esta, véanse esa. Las demás no es que sea negativa, solamente siento yo que lo van a lo caricaturizan muchísimo y que además de eso no muestran todo lo positivo que tiene la criatura, sino solamente se fijan en lo negativo, en lo malo que llega a ser. Y voy a hablarles de la 2015. La del 2015 yo creí y prometía muchísimo. Está protagonizada por Daniel Radcliffe y yo pensé, ¿qué peliculón va a ser ese? Y no. O sea, la del 2015, como les dije, si ustedes que se la quieren ver, genial. Vamos a encontrar como protagonista más que un Víctor, a un Igor. Y es que Igor, no sé por qué, quién se inventó Igor. Igor no va a aparecer en la novela, jamás aparece un Igor en la novela, al contrario, Víctor de acá está muchísimo más preocupado, muchísimo más interesado en sacar ese proyecto adelante solo, pero en las películas y en digamos que en toda esta parte social, en toda esta parte que nos han querido nosotros involucrar o meter de Víctor, hay un Igor, que es como un discípulo, un ayudante, casi que un esclavo de las ocurrencias de ese científico loco. Como les dije, no sé, no me gustó, siento que yo en un principio pensé que de pronto le iban a poner una cuestión de, no sé, en otro ambiente diferente, por ejemplo en el circo, pero resulta que no es así, resulta que hay mucha mezcolanza de cosas o a mí no me interesó, la verdad, no siento que sea una buena película para acercarse al libro. Para finalizar entonces, yo creo que más hablarles de la maravilla que a mí me parece es pues en vano, ya les he dicho todas las razones por las cuales deberían leerla. Sin embargo, un detalle importante es que este libro nos pone a pensar acerca de la filosofía de la época de la ciencia, de la época de la alquimia y cómo pasan de la alquimia a la filosofía y cómo de la filosofía naturalista se pasó a la ciencia o cómo la filosofía natural fue la base para la ciencia de la época. Vemos parte del método científico, por lo menos bases del método científico, la observación. No vas a encontrarse con un ensayo, eso sí les voy a decir, porque quizás les parezca aburrido si se los planteo como un ensayo, no lo es. Es una gran historia, pero al trasfondo podemos encontrar eso. Y es lo que me parece muy importante que ojalá sea con lo que muchos se queden y con lo que yo me quede. Es un libro que sin pretender ser de superación personal, porque no lo es, nos plantea o nos replantea muchísimo acerca de la creación, acerca de preguntas que quizás todos hemos llegado a hacernos, estoy aquí, fui lanzado al mundo sin ningún tipo de herramientas, quizás llegué a sentirme como la criatura de Frankenstein, un ser que solamente busca amor, que solamente busca de pronto el sentirse querido, el sentirse apreciado, el buscar amistad. Y cómo cuando busca a su creador no lo encuentra por ninguna parte, cómo no tiene misericordia por parte de él, cómo tampoco hay ningún tipo de revelación o algo que lo haga salir y sentirse como un ser valorado. Entonces, más que invitarlos, de verdad que por favor, si no les interesa leerlo, empiecen por la película y créanme que la película de alguna u otra forma los va a llevar a la novela. Para finalizar, me queda recomendarles las ediciones. Ustedes van a encontrar 1000 ediciones de Frankenstein. Estas dos que yo tengo son ediciones económicas, son ediciones buenas, tienen pie de página esta tiene, ojalá les pueda mostrar ahorita en unas imágenes, tiene ilustraciones hermosas, es de tapa dura, es muy buena. Una recomendación antes de irme es que en el momento en el que ustedes vayan a comprar clásicos, se fijen mucho y muy bien en las traducciones. Al ser un libro que está escrito hace muchísimo tiempo, evidentemente, y al ser además un clásico inglés que es complejo, tiene, digamos que ciertas cascaritas. Entonces, en el momento en que ustedes deseen comprar un libro clásico, por favor, si es un ruso, si es un libro francés o inglés con más ganas, por favor, miren bien que la traducción en castellano sea buena, si no se van a llevar una gran decepción, que creo que es la razón por la cual muchos no se acercan a los clásicos. Sin decir más, ojalá no haya sido muy largo este video y que si fue muy largo, pues me lo dejen saber y no sé, que les entretenga, que les guste, que le den me gusta ahí y que lo compartan. Gracias de verdad por ver, gracias por estar aquí, esto me anima a seguir adelante. La razón por la cual estoy aquí es porque me gusta. Y ya. Nos vemos en un próximo video. Chao a todos.